En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protegía a tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. El ángel de Apocalipsis 10 juró por el que vive que el tiempo no sería más. ¿A qué tiempo se estaba refiriendo el ángel de Apocalipsis 10? Hoy vamos a tener un seminario basado en la Biblia, en el espíritu de profecía, y vamos a hacer un recuento histórico de cómo varias personas han establecido fecha, no solo para la segunda venida de Cristo, sino también para ciertos eventos proféticos, y siempre han fallado. Tanto la Biblia como Elena de White aconsejan a que no debemos establecer fecha. Antes de nuestro seminario, yo te voy a presentar un pedazo de un video que se ha hecho viral, donde muchas personas han creído a este video, incluso muchos adventistas, donde en este video se dice que la ley dominical será el 1 de mayo del 2026. Vamos a ver entonces este video y luego vamos a ver lo que dice la Biblia y el espíritu de profecía. La motivación de la persecución, la motivación de la muerte como castigo por desobediencia y la motivación a través del engaño. Cuando el mundo entero sabe que la ley dominical va a ocurrir, será la adoración dominical una señal de que aceptamos o rechazamos voluntariamente. Entonces decidirá cuál es el destino eterno, hermano mío, en ese día, 1 de mayo 2026. Un abrazo para todos mis hermanos en la ancha faz de la tierra. Gracias por seguir nuestro canal. Bueno, aquí nos encargamos de alertar a los hermanos en cuanto a la verdad presente. Vamos a encontrar en nuestro estudio, en nuestro seminario de hoy, que estará bastante bueno, usted tiene que verlo. Va a ser un seminario un poquito intenso, con mucha cita de la Biblia y del espíritu de profecía, concerniente a las advertencias sobre poner fecha, no solamente de la venida de Cristo, sino también de ciertos eventos proféticos como es la ley dominical. Antes de entrar en materia, quisiera pedirle que me acompañen a una humilde oración. Yo me voy a poner de rodillas y ustedes se ponen como ustedes consideren. Amante Dios que estás en los cielos, tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos sin fin. Ahora me escondo detrás de la roca que es Cristo Jesús, para que no me vean a mí, sino que lo vean a Él, y solamente Él se lleve la gloria y la honra. Danos tu Santo Espíritu para poder entender este seminario y que seamos receptivos a la voz de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Bien, entonces vamos a nuestro seminario. Acomódese. Vamos a sumergirnos en aguas profundas en lo que es la Biblia y el espíritu de profecía. Siempre aquí procuramos interpretar los mensajes de acuerdo a la misma Biblia, como dice Isaías 28:10. Un poquito aquí y un poquito allí. Línea sobre línea y renglón tras renglón. Así que no hay que buscarle tanta teología a la palabra está clara. Yo tengo una consigna, yo creo lo que dice la Biblia y el espíritu de profecía. Si usted cree en Elena de White, usted estará consciente de que ella prohibió más de una vez el hecho de poner fechas, porque eso como pueblo remanente nos desacredita y de hecho la gente nos acusa de ponedores de fecha. Entonces este video que le presenté se ha hecho viral porque este joven ha dicho que el 1 de mayo del año 2026 será la ley dominical y presenta una serie de acontecimientos que se están dando que sí son ciertos. Todos nosotros sabemos que los amarres se están dando para la ley dominical, pero de ahí a establecer una fecha es diferente. Así que con este tema no quiero decir que no creo en la ley dominical. Creo que los lazos se están amarrando y yo mismo he presentado algunas evidencias de cómo el Papa León XIV y Donald Trump ya tienen algunos puntos en común, dado que el discurso de Donald Trump no encajaba con lo del Papa. Sin embargo, se está viendo las uniones. Ahora, este tema va sobre la fijación de fecha. Vamos entonces a entrar en materia después de haber orado y vamos a ir a nuestro primer texto de la Biblia. Yo ya aquí lo tengo en pantalla junto con ustedes y es Apocalipsis capítulo 6. Apocalipsis 10, 6. Vamos a leerlo en pantalla. Y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. A ver, vamos a ponernos de acuerdo. ¿A qué tiempo se estaba refiriendo
el ángel de Apocalipsis 10 cuando juró por el que vive que el tiempo no sería más. Bueno, resulta ser que nosotros los adventistas, los que todavía creemos en el espíritu, en el don profético, cuando leemos un texto en la Biblia, le buscamos el trasfondo de lo que dice el espíritu de profecía, el comentario de Elena de White, y eso es lo que pretendo hacer en este momento. Vamos entonces a ver una declaración que se halla en el Cristo Triunfante, en la página 346 y también en manuscrito 59. Lea conmigo. Este tiempo que el ángel declara con un juramento solemne no es el fin de la historia de este mundo. Ojo, no soy yo que lo estoy diciendo. Ni tampoco del tiempo de gracia, sino del tiempo profético que precedería al advenimiento de nuestro Señor. Es decir, el pueblo no tendrá otro mensaje sobre tiempo definido después de este lapso de tiempo que ahora abarca desde 1842 hasta 1844. No puede haber ningún cómputo definido de tiempo profético. El cálculo más prolongado llega hasta el otoño de 1844. Si usted, reitero, es un hermano, una hermana que cree en los escritos de Elena de White, pues aquí usted tiene que estar claro de que no habrá un tiempo específico después de 1844. Las profecías de los 2300 años que se extendieron hasta 1844, ese fue el periodo más largo. Pero desde 1844 para acá no hay un periodo definido. De modo que esto echa por tierra lo que este joven está diciendo concerniente a la ley dominical. Y aunque aquí, tanto en Apocalipsis 16 como en esta declaración, se habla de la segunda venida de Cristo, más adelante vamos a ver cómo también ella habla de no establecer fecha para ningún evento profético. Ahora, hay muchos hermanos que por algunos cómputos que han hecho sobre la edad de la tierra, los 6000 años que se le entregaron a Lucifer, a Satanás, han hecho cierto cálculo y han establecido cierta fecha, y el argumento que ellos usan, que aunque la Biblia dice que el día y la hora nadie lo sabe, pero sí podemos saber el año. Bueno, yo respeto esa posición, pero yo solamente me apego a lo que dice la Biblia y el espíritu de profecía. Vamos a leer otra declaración. Mensaje selecto, tomo 1, página 220. Vez tras vez se me ha amonestado acerca de fijar fechas. Nunca más habrá un mensaje, note el término nunca más. Habrá un mensaje para el pueblo de Dios que se base en el tiempo. No hemos de saber el tiempo definido. Y ahora note usted, ya sea del derramamiento del Espíritu Santo o de la venida de Cristo. Ahora, este punto es más importante porque ahora ya añade el derramamiento del Espíritu Santo. Ahora, vamos a encontrar que los periodos proféticos que marcan la ley dominical todavía no se han completado en su plenitud. Y yo se lo voy a demostrar con el espíritu de profecía. Hay una serie de eventos proféticos que tienen que darse antes de que se firme la ley dominical. De modo que establecer una fecha para la ley dominical va en contra de lo que Elena de White escribió. Entonces, si una gente es adventista y establece una fecha, inmediatamente usted tiene que darse cuenta de que esa persona no está a la ley y al testimonio. No está de acuerdo a lo que dice Elena de White. Vamos a avanzar. Vamos a ver otra declaración. Otra declaración. El Señor me mostró que el mensaje debe avanzar y que no debe depender del tiempo, pues este no será nunca más una prueba. El tiempo no será más una prueba. Vi que algunos estaban siendo objeto de una falsa excitación provocada por predicar fechas. Y ahí lo pone ella en plural, fechas, no solamente para la venida de Cristo, sino para otros eventos proféticos. Entonces Dios le mostró a ella
claramente, amados hermanos, que ya el pueblo no iba a depender de otro cálculo específico para sostener su mensaje. Se le mostró que el mensaje debía avanzar y que ahora no depende del tiempo. Mírenlo ahí. El Señor me mostró que el mensaje debe avanzar y que no debe depender del tiempo, pues este no sería nunca más una prueba. Ahí está claro. El tiempo, el cómputo del tiempo no sería más una prueba de la profecía. Vi que algunos estaban siendo objeto de una falsa excitación provocada por predicar fecha. Vamos a encontrar en nuestro seminario que la postura de fecha lo único que ha hecho es hacerle daño al mensaje adventista. Porque luego que pasa la fecha que se da y la gente ve que el evento no se cumplió porque Dios es quien controla el tiempo. Cuando la gente ve que llega la fecha y el evento que se anunció no se dio, la gente termina en confusión e incredulidad. Y eso lo dice el espíritu de profecía. De modo, hermanos, que nosotros tenemos que estar claros. Yo soy partidario de que los tiempos se están poniendo difíciles, que los acontecimientos, las profecías de Mateo 24 se están cumpliendo todas. Se están cumpliendo. Pero de ahí establecer una fecha, decir en tal fecha va a ser la ley dominicana o va a ser la segunda venida de Cristo, eso va en contra de los testimonios, en contra del espíritu de profecía. Y un cristiano que vaya en contra del espíritu de profecía, entonces tiene que orar porque no puede estar en contra, tiene que pedir luz del cielo. Ahora, ¿cómo se pone Satanás cuando él ve que nosotros establecemos fecha para los eventos proféticos? Mensaje Selecto, tomo 1, página 221 y Eventos de los Últimos Días, 35. En ambos libros usted encuentra esta declaración. El enemigo se regocija. ¿Qué hace Satanás? Se regocija con este proceder, porque sus repetidos fracasos y su desviación de la atención hacia punto falso provoca confusión e incredulidad. ¿Lo ven? Es tantas las veces que se han predicado fechas, y yo le voy a dar un detalle, no solamente en la iglesia adventista, vamos a encontrar, porque tengo aquí el marco profético de la historia, vamos a encontrar que también en el mundo evangélico se han levantado gente, líderes, estableciendo fecha. Y esto, en cualquier iglesia que se haga, lo único que hace es que el enemigo se regocija, dice Elena de White, porque él ve que al repetirse eso, lo que provoca es confusión e incredulidad. Cuando la gente ve, reitero, que la fecha llega, la fecha que fue anunciada, y no ocurre lo que ellos esperaban, la gente se desencanta y muchas veces terminan saliendo del evangelio. Como ocurrió en el 1998, en un dato que yo tengo aquí, que a mucha gente se le ha olvidado, pero yo que viví en el 1998 y 2000, sí sé lo que le voy a decir a continuación. Pero tenga cuidado cuando usted ve que una gente se levanta con una falsa excitación, una falsa expectación. Nosotros no debemos vivir en una expectación de una falsa esperanza. El papel tuyo y mío es predicar el mensaje de los tres ángeles, vivir fiel a Dios, santificando nuestra vida y esperar con paciencia en Él. Porque los tiempos de Dios son perfectos. Y no hacer caso cuando se levantan personas predicando una fecha X. Hoy hay mucho material del espíritu de profecía. Ya vimos ahí que el enemigo se regocija. Vamos a ver otra declaración importante también. Eventos de los últimos días, página 35 y carta 34 de 1887. Ahora bien, espero que no se extenderá por todas partes la impresión de que somos de aquellos que fijan fecha, está diciendo Elena de White. Que no se hagan tales comentarios. No hacen ningún bien. Que no se trate de conseguir un reavivamiento a base de ninguno de esos argumentos. Hay gente, predicadores, que para ganar view provocan un falso reavivamiento, una falsa expectación. Y aquí Elena de White está corrigiendo eso. Dice que nunca debe haber un reavivamiento basado en estos argumentos de la fijación de fecha, sino que se use de la debida cautela en toda palabra que se expresa, para que los fanáticos no se apoderen
de nada que les permita crear una excitación que entristezca al Espíritu Santo. Cuando yo como predicador, para que nuestro video ganen vista, sacamos una falsa información, entristecemos al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está trabajando no solamente en los impíos, sino en los corazones de los hermanos. Y cuando usted lanza un tema con una información de emocionalismo y crea una falsa expectación, usted también entristece al Espíritu Santo, según vemos aquí, como lo dice Elena de White. Está más claro que el agua. Ahora vamos a encontrar algunos eventos que han de darse antes de la ley dominical, según el espíritu de profecía, que todavía no se han dado. De modo que decir que el 1 de mayo de 2026 se va a firmar la ley dominical, entonces es pasarle por encima las profecías. Porque hay algunos eventos que tienen que darse, que aunque ya se están amarrando los lazos, repito, todavía no se han dado en su plenitud. ¿Cuáles son esos? Mensaje selecto, tomo 2, página 92. Y evento de los últimos días, página 231. El Señor me ha mostrado definidamente que la imagen de la bestia se formará antes de la terminación del tiempo de gracia. Y esto debido a que constituirá una gran prueba para el pueblo de Dios, mediante el cual se decidirá el destino eterno. ¿Qué ocurre? Antes de que dicten una ley dominical, tiene que formarse la imagen de la bestia. Claro, casi está formada, pero no está formada en su plenitud. En otro tema, yo le dije a ustedes qué es la imagen de la bestia, ¿verdad? Entonces, antes de que dicten una ley dominical, tiene que formarse la imagen de la bestia. Vamos a ver entonces cómo se formará la imagen de la bestia, para que ustedes tengan una idea clara. Maranata, el Señor viene, página 177, y evento de los últimos días, página 111. Los protestantes volcarán toda su influencia y su poder del lado del papado, mediante un decreto nacional que imponga el falso día de reposo. Darán vida y vigor a la corrompida fe de Roma, reviviendo su tiranía y opresión de la conciencia. Sabemos, y yo mismo he predicado, que hay un sinnúmero de religiones que la mayoría de las iglesias caídas están unidas al Vaticano, pero no podemos generalizar, no son todas. Estamos viendo cómo Dios está levantando gente como la iglesia de Mensaje Fiel del pastor Miguel Ángel Ortiz, de quien siempre hago mención. Esas son gente que están guardando la verdad mucho más que nosotros. Están guardando el sábado, la reforma pro salud, hasta están usando los escritos de Elena de White. Entonces, todavía las iglesias, no todas, se han unido al Papa. Todavía no se ha completado la formación de la imagen de la bestia. Entonces no se puede establecer una fecha para la ley dominical, porque es en contra de la profecía. Vamos a ver la explicación ahora. Explicación. Esta imagen de la bestia se forma cuando el poder religioso, protestantismo, apóstata en los Estados Unidos, domine de tal manera el gobierno civil que la autoridad del Estado sea usada para imponer sus dogmas. Se asemejará a la forma en que el papado histórico usó el poder del Estado para promover sus fines y extirpar la herejía. ¿Qué va a ocurrir en Estados Unidos? Lo mismo que ocurrió desde el 538 hasta 1798 en Europa. Lo mismo que hizo el papado en la Edad Media, Estados Unidos lo va a hacer también. Pero todavía eso no se ha consumado, amados hermanos. Está cerca, pero no se ha consumado. Cuando nosotros miremos que el gobierno de los Estados Unidos haga una alianza completa con el Vaticano, entonces podemos decir, está bien cerca la ley dominical. Pero incluso todavía hay puntos en lo que León XIV y Donald Trump no se ponen de acuerdo. Porque yo he reiterado varias veces que el discurso de Donald Trump sobre la deportación masiva, incluso hizo redada en muchas iglesias, eso lo puso en mala con el Papa. Y hay muchos puntos en que ellos no se ponen de acuerdo, de modo que todavía no se ha formado la imagen de la bestia. Se está formando y lo sabemos, pero no se ha formado. Con esto no quiero decir que usted se va a descuidar en su vida espiritual, pero hay que hablar claro, amados hermanos. Yo predico la verdad presente, predico temas proféticos, pero no
voy de acuerdo en predicar fecha porque es un principio antibíblico y anti-espíritu de profecía también. Que quede claro eso. Que quede claro. Entonces vamos a seguir, vamos a adelantarnos, vamos a seguir en este poderoso tema. Para que los Estados Unidos formen una imagen de la bestia, el poder religioso debe dominar de tal manera al gobierno civil que la autoridad del Estado sea empleada también para la iglesia para cumplir sus fines. Una y otra vez Elena de White lo repite. Esa bestia de Apocalipsis, esa mujer que aparece en Apocalipsis 17, que está montada sobre la bestia, la mujer representa un poder religioso que se va a montar sobre el poder civil para así dictar sus leyes. Eso todavía no se ha consumado, porque no logran ponerse de acuerdo. El apóstol Pablo dice que hay algo que lo detiene todavía, en 2 Tesalonicenses 2. Tenemos que estar claros, amados hermanos. Todavía eso está muy cerca, repito, pero todavía no, usted no puede establecer una fecha, porque ahorita cuando llegue el 1 de mayo de 2026 y no pase nada, esa persona que grabó ese video va a quedar en la fea. Ojalá que sea cierto, porque eso es lo que todos estamos esperando. Pero es en contra de la Biblia y del espíritu de profecía establecer una fecha. ¿Qué más? Apostasía nacional y ruina nacional. Nosotros sabemos que cuando Estados Unidos viole los dictámenes de su conciencia, pasándole por encima a la Constitución, a la primera enmienda específicamente, entonces habrá una ruina nacional. Todavía no estamos viendo esa ruina. Claro, Estados Unidos va en declive en cuanto a la economía y a otras cosas, pero todavía no se ha consumado. Tenemos que esperar con paciencia. Una ley dominical significa apostasía nacional. A la apostasía nacional le seguirá la ruina nacional. ¿Lo ven? Todavía Estados Unidos, a pesar de cómo está, sigue siendo la tierra de la libertad. Hay muchas restricciones, pero todavía no se está violando en plenitud la libertad de conciencia, la libertad de expresión. Y una muestra de eso es precisamente este tema. Va a llegar el momento que nosotros no podemos predicar la verdad por estos medios. Porque el mismo Estados Unidos se va a encargar de que empresas como donde salen estos videos se dediquen a cerrar canales por la verdad que se predica. Eso todavía no ha llegado. Entonces usted no puede poner una fecha para la ley dominical. Es contra de la Biblia. Yo espero que ustedes me entiendan. Vamos a ver el contexto de esta cita que hemos leído ahora. El contexto también menciona cuando los Estados Unidos habrá formado una imagen del papado y habrá una apostasía nacional que solo concluirá en ruina. Ese es el contexto. Vamos a seguir viendo más el contexto. Recuerden que lo que va a impulsar el decreto de la ley dominical es que cuando los juicios de Dios, que ya chispa de ellos han empezado a caer, nos van a culpar. Todavía no nos están culpando. ¿De qué nos van a culpar? Si dice Elena de White que la mundanalidad que hay en la iglesia se asemeja tanto al mundo que no despierta oposición. Elena de White habla bien claro que nosotros no despertamos oposición. ¿Por qué? Ella dice, despiértase la piedad primitiva y el fuego de la persecución se encenderá. No hay piedad primitiva en nosotros. Entonces no es la verdad que el 1 de mayo viene la ley dominical. Eso no es verdad. Ojalá y fuera verdad, para que nosotros no fuéramos de aquí ya una vez para siempre. Las calamidades y desastres nacionales como argumento para la ley dominical. El contexto indica que los defensores de la ley dominical argumentarán que las calamidades que llegan a la tierra son un resultado de la violación del domingo. Pensando en apaciguar la ira de Dios, buscarán imponer el domingo. ¿Qué van ellos a decir? Todas estas desgracias que están pasando porque hay un grupito que no guardan el domingo. Entonces, eso impulsará a una ley dominical. ¿Está claro o no está claro? En resumen, los eventos principales que la preceden a la ley dominical son la unión del poder civil y el poder religioso en los Estados Unidos.
El desarrollo del protestantismo apóstata, la imagen de la bestia y la consecuente presión y decreto nacional para imponer la observancia del domingo. Es una cadena de eventos que tienen que cumplirse. Las profecías se cumplen al pie de la letra. Un profeta es verdadero cuando lo que dice se cumple. Y hasta ahora lo que Elena de White ha dicho se ha cumplido. Entonces no podemos pasarle por el alto y decir, el 1 de mayo va a haber una ley dominical. Aparte de eso, no podemos pasárnosle a Dios. Dios está al control. No importa lo que Donald Trump haga, no importa lo que León XIV haga, Dios está por encima de ellos. Dios está al control. No es la primera vez que ha habido susurro, sospecha de una ley dominical. En el 1888, por poco se dicta una ley dominical y Dios levantó 2 hombres que se opusieron. Y yo le voy a mencionar este dato histórico que lo tengo aquí. Pero hemos visto en la expresión histórica que el periodo más intenso de expectativa que llevó a muchos a creer que el decreto estaba a punto de pasar fue a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. Mucha gente se levantó con la expectativa de que la ley dominical iba a venir. No es la primera vez que una gente establece una fecha. Por ejemplo, hubo un senador en ese año que yo le mencioné, en 1888, llamado Blair. Este presentó un proyecto de ley sobre el descanso dominical, conocido como Blair Bill. Él sometió este proyecto ante el Congreso de los Estados Unidos y este proyecto buscaba establecer el domingo como Día Nacional de Descanso. ¿Qué ocurre? Que aunque él sometió el proyecto, Dios levantó 2 hombres para defender la verdad del sábado a través de la justificación por la fe. Detalle para muchos que no sabían esto: Waggoner y Young no solamente son los predicadores de la justificación por la fe, ellos defendieron el sábado también. Y le estoy dando datos históricos a ustedes. Los líderes adventistas como A.T. Young y Waggoner se opusieron en audiencia pública, creyendo que su aprobación cumpliría la profecía de ley dominical. Ellos decían, bueno, si este hombre instiga a los Estados Unidos, al Congreso, a que dicte una ley dominical, la profecía se va a cumplir. Y ellos se opusieron. El proyecto de ley no fue aprobado, disipando la expectativa que sería el momento exacto del decreto nacional. ¿Lo ven? Dios siempre tiene gente al control. Ahí en el Congreso de los Estados Unidos, Dios tiene gente que están ahí luchando para que no se den las cosas. Y se van a dar por en el momento que Dios quiera que se den. Aunque Blair no era un profeta que falló en poner una fecha, su proyecto de ley fue un evento histórico clave que la mayoría de los adventistas en ese momento creyeron que sería ley dominical. El fracaso de su aprobación en 1888 demostró que el tiempo aún no estaba maduro y la profecía se mantiene como un evento futuro no ligado a esa fecha específica. En el 1888. El mensaje de justificación por la fe tenía que darse, por lo tanto, Dios no podía permitir que se dictara una ley dominical. Ustedes ven cómo Dios actúa y vamos a ver cómo Elena de White amplía este concepto de cómo Dios se maneja a través del tiempo. Ahora vamos a ver algunos movimientos que a partir del siglo XX, del siglo XXI, perdón, se levantaron promoviendo fechas, y no solamente en el mundo adventista, sino en el mundo evangélico también, a pesar de lo que dice la Biblia de la postura de la fecha. Por ejemplo, vamos a ver algunos movimientos individuales. En el año 1998, varios grupos comenzaron a predicar que en el 2000 sería la ley dominical. Y yo, que estuve presente en varios grupos aquí en República Dominicana, puedo dar fe y testimonio de que había un apogeo, había un despertar religioso. ¿Por qué? Porque estos grupos decían que bajo el mandato de Juan Pablo II se iba a dar esa ley dominical. Eso provocó aquí en República Dominicana un reavivamiento y un gran despertar por todas partes. Incluso algunos salieron apresuradamente al campo. Yo recuerdo que por aquí, por donde le dicen la Leonorita, donde nace el río la Leonora, un grupo se reunió. Incluso hubo alguno de ellos que hizo intento de suicidio
porque al ver que no ocurrió nada, se vieron chasqueados. Los días pasaron, Juan Pablo II murió y todo volvió a la normalidad, y muchos de esos hermanos abandonaron la fe. ¿Lo ven? El peligro de establecer fecha. ¿Y por qué ellos creían eso? Porque Juan Pablo II había publicado una carta el 31 de mayo de 1998 bajo la encíclica Dies Domini. Y cuando ellos leyeron esta carta, muchos predicadores se reunían en grupo. Y claro, esto hizo un despertar. Pero esa falsa expectación terminó en que muchos abandonaron la fe. Mi querido, Dios está al control del tiempo. El papel tuyo y mío es predicar el mensaje de verdad presente, alertar a los hermanos, pero no de fijar fecha. No estamos llamados para eso. En eso no consiste el mensaje de verdad presente. No consiste en eso. Vamos a seguir mirando, mis queridos hermanos, que también después de Juan Pablo II, entonces vino Benedicto XVI, que defendía considerablemente el descanso dominical y estaba en pro a favor del medio ambiente. Estaba en contra del calentamiento global y defendía mucho Benedicto XVI la importancia del domingo para la vida cristiana y para la sociedad. Pero él no promulgó una ley dominical. Cada vez que Benedicto XVI se pronunciaba en favor del domingo, ahí salían los predicadores con una falsa expectativa. ¿Y qué hizo? Benedicto XVI, ¿qué hizo él? Dejó el pontificado, renunció, y entonces los días pasaron y todo volvió a la normalidad. Todo volvió a la normalidad. Pero después de Benedicto XVI, entonces, ¿vino quién? Vino el Papa Francisco. Y el Papa Francisco en reiteradas ocasiones se pronunció a favor del domingo. Por ejemplo, en el año 2015, que ustedes recuerdan que es un dato, estoy dando datos, él se pronunció sobre el cuidado de la casa común y lanzó una encíclica llamada Laudato Si, donde el Papa vincula la observancia del domingo con la ecología integral. Allí el Papa, en esta encíclica, él también expresaba que estaba a favor del descanso dominical y que esto también promovería los derechos humanos en cuanto a la explotación de los trabajadores, para que el domingo se le dé como día de reposo. Muchos predicadores, muchas personas que escuchaban esto, de una vez lanzaban su falsa expectación, generando una alcahuetá, como decimos aquí en Dominicana. Y vemos que Francisco murió, y aunque fue un papa que jugó un papel importante en las profecías, no estamos diciendo que no, pero él murió y ahora está ¿quién? León XIV. ¿Qué ocurre? Que el Papa Robert Francis, que así se llama León XIV, que es el Papa elegido en el 2025, él también continúa la tradición del catolicismo y la tradición del Papa Francisco y le da una importancia expresa en su discurso al domingo, porque es que todos los papas defienden el domingo. El sistema del papado defiende el domingo y siempre lo va a defender, porque esa es su marca, esa es la marca de la bestia. Y tú y yo, claro, tenemos que estar a expensa, a expectativa de lo que ellos dicen, pero no predicar fecha de que va a haber una ley dominical. No podemos hacer eso. Varios predicadores tanto en el siglo XX como en el siglo XXI, se han levantado. Productores notables y fecha fallida. Fue el caso de dos de los predicadores más destacados que dieron fecha conocida en este siglo. Es el caso de Harold
Campani y Chris McCann. Estos dos predicadores dieron fecha. ¿Y qué ocurrió? Cuando llegó el tiempo y la gente vio que esas fechas no se cumplieron, la gente se desencantó y entonces comenzaron ¿a qué? Comenzaron a dejar la fe. Eso es lo único que logra el poner fecha. Harold Campani, que estudió trabajó en una emisora llamado Radio Family. Él era un locutor de esa radio y presidente a la vez. Basó un cálculo en una interpretación numérica de la Biblia. Sus predicciones en el siglo XXI generaron gran controversia y movilización de muchos seguidores. Por ejemplo, el 21 de mayo del año 2011 predijo que el rapto ocurrió, estamos hablando de un personaje evangélico, ocurriría en esa fecha, seguido del fin del mundo en octubre. Es decir, el 21 de octubre de 2011, él fracasó en la primera fecha que había establecido. Y luego recalculó y predijo que el fin llegaría en otra nueva fecha. Y finalmente, también fracasó en establecer fecha. Y eso desencantó la fe de muchos hermanos. Y esto dio por sentado lo que Elena de White había advertido. Porque la advertencia es para todo. El asunto de establecer fecha. ¿Qué ocurre? Que luego vino Chris McCann, que fue otro también predicador, y este era un líder de grupo. Sus sedes estaban en Filadelfia. También realizó predicaciones o predicciones de tiempo basándose en estudios bíblicos. El 21 de mayo de 2011, al igual que Campani, también predijo el fin para esa fecha del 7 de octubre de 2015. Posteriormente calculó y anunció que el mundo sería aniquilado por fuego en esa fecha. Esta predicción también resultó fallida. Vemos que una vez tras vez el hombre se empeña por saber los tiempos, pero los tiempos están en manos de Dios, hermano querido. Otro grupo que se levantó también fue Mercy Ministry. Ellos creen que el fin de la era actual o el inicio de la tribulación, la segunda venida, podría ocurrir exactamente en el año 2000 o 2000 años después de la crucifixión de Cristo. Esta gente se basa también en los 6000 años que se le entregaron a Satanás, de lo cual Elena de White habla tanto. Y establecieron fecha que 2000 años después de la muerte de Cristo podría ocurrir el fin del mundo. Tremendo. Vemos como una vez tras otra, otro enfoque combina la fundación del Estado de Israel en 1948 con la generación profética de Marcos 13:30. ¿Qué dicen esto? Estos analistas intentan explicar un periodo de 80 años, considerando a veces la longitud máxima de la generación bíblica de Marcos 13:30. Entonces, ¿qué ellos hacen? Le suman a 1948, le suman 80 años y llegan al año 2028. Es decir, que según esta creencia faltan 2 años para la venida de Cristo. Pero la Biblia dice, pero del día y la hora nadie ¿qué? Nadie lo sabe. ¿Ah? Sabemos que estamos cerca por los acontecimientos, pero de ahí establecer una fecha, eso va en contra del principio bíblico. Yo espero darme a entender. ¿Ah? Hubo un teólogo evangélico llamado Kenton. Este sugirió que la segunda venida caería entre 2018 y 2028. ¿Ven? Que no es una cosa nueva. Siempre se levantan gente violando los principios del espíritu de profecía. Ahora, hay uno que está muy fresquecito, porque hay dos grupos en la actualidad. Hay uno que dicen que Cristo viene en el 2027 y hay otro que dice que viene en el 2031. No se logran poner de acuerdo.
violando así el principio bíblico que el mismo Jesús dijo, pero el día y la hora nadie lo sabe. Y hay algunos que para justificar su argumento dicen, sí, el día y la hora nadie lo sabe, pero el año sí lo podemos saber. Cuando dicen eso, están violando el principio del espíritu de profecía. Yo os lo voy a demostrar. Por ejemplo, hay un español llamado Víctor San Vicente y la postura de él es que él hace cierto cálculo basándose en los 6.000 años que se le dieron a Satanás, y según esos cálculos, esos 6.000 años terminan justamente en el año 2030 y luego en el año 2031 viene Cristo Jesús. Eso dice Víctor San Vicente. Y ahí le estoy poniendo los cálculos que él hace y en lo que él cree. Y da unos argumentos, una cronología que a cualquiera convence. Pero yo sigo creyendo lo que dice la Biblia y el espíritu de profecía. Ahora, esto crea una controversia. Todas estas fechas crean una controversia en cuanto a lo que Elena dijo. Porque si hay una fecha, entonces esa fecha echa por tierra los escritos de Elena de White. Por ejemplo, el uso de los escritos de Elena de White para respaldar una fecha exacta como la que le atribuye San Vicente en el punto principal de controversia dentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Como menciona en su solicitud. Por ejemplo, el uso de la frase como cerca de... Elena de White usa varias frases. Se las voy a mencionar. Están ahí en pantalla. Ella dice cerca de 6.000 años. Más de 6.000 años en otras declaraciones. ¿Ah? O sea, nunca ella da una fecha exacta. Ni siquiera para la terminación de los 6.000 años. Al contrario, ella advirtió en Mensajes Selectos, tomo 1 y la página 220, nunca más habrá un mensaje para el pueblo de Dios que se base en tiempo. Y ya lo hemos leído. Ella fue clara en afirmar que el tiempo definido de la venida de Jesús está fuera del alcance de los mortales y que suponer fecha solo conduce a la incredulidad. Ella fue muy enfática en eso, Elena de White, amados hermanos. Por lo tanto, los que refutan la predicción de 2031 argumentan que esta interpretación va directamente en contra de las advertencias del espíritu de profecía. Ahí está. Y yo soy partidario de eso. Lo que refutamos esa posición de Víctor San Vicente, nos llevamos de lo que dice quién, de lo que dice Elena White. Y ella en varios de sus escritos, ella insta que queda poco, pero todavía no es el tiempo. Queda poco, por así decirlo. Solamente un momento de tiempo. Pero aunque ya se levanta nación contra nación y reino contra reino, no hay todavía conflagración general. Todavía los 4 vientos son retenidos hasta que los siervos de Dios sean sellados en su frente. Entonces las potencias de la tierra ordenarán sus fuerzas para la última gran batalla. ¿Lo ven? Todavía, por la gracia de Dios, los 4 ángeles están reteniendo los vientos. Todavía, por la gracia de Dios. Ahora, miren lo que ella sigue diciendo. En eventos de los últimos días y también en Mensajes Selectos, ahí está en la página. La gente no tendrá otro mensaje acerca de un tiempo definido. Después del lapso de Apocalipsis 10, 4 y 6, que abarca desde 1842 hasta 1844. Vuelve y lo repite. No puede haber ningún cómputo, hay ninguno que dice definido de tiempo profético. El cálculo más prolongado llega hasta el otoño de 1844. Lo repite una y otra vez, pero parece que a algunos no le queda bien claro. Parece que a algunos no le queda bien claro lo que Elena de White dice concerniente a la postura de fecha. Y miren lo que ocurre cuando esto se repite, porque esto es un mal para la obra de Dios. Joya de los Testimonios, tomo 1, página 506. Por haber pasado repetidas veces la fecha fijada por algunos, el mundo se encuentra en un estado de incredulidad
más decidida. El mundo considera con disgusto el fracaso de los que fijan fechas. Es como aquella anécdota que se usa siempre del niño que llamaba siempre que llamaba a la gente: vengan, vengan, que hay un lobo, hay un lobo. Y cuando la gente iba, era una broma del niño, no había ningún lobo. Pero llegó el día que llegó el lobo de verdad, y entonces ese día el niño se cansó de llamar y nadie le hizo caso. Eso está ocurriendo con las profecías. Hoy en día la gente no le hace caso. ¿Por qué? Porque muchos se han levantado fijando fecha en contra de la Biblia y del espíritu de profecía. Y tú y yo estamos para advertir en cuanto a eso. Ahora, no podemos decir Cristo viene en 20 o 30 años. Eso también es en contra. Tenemos que ser equilibrados. No podemos postergar la venida ni tampoco decir una fecha. Review and Herald, 22 de marzo de 1892. Eso fue una carta que Elena de Juárez le mandó a alguien que estaba postergando la venida de Cristo. Usted no podrá decir que Jesús vendrá dentro de 1 o 2 o 5 años. Ni tampoco tiene que postergar su venida diciendo que tal vez ocurra por 10 o 20 años. Ambas cosas son malas. Sabemos que Cristo está cerca, que los eventos proféticos se están produciendo, pero usted y yo no somos llamados a pronunciar de nuestro labio una fecha. No. Predique la profecía, claro que sí, pero no a poner fecha. Va en contra de la Biblia. Y en cuanto a la venida de Cristo, dice el espíritu de profecía, en el deseado de todas las gentes, en la página 586, el tiempo exacto de la segunda venida de Jesús o del Hijo del Hombre es un misterio de Dios. ¿Ah? Es un misterio. Ahora, Dios va a anunciar el día y la hora. Vamos a ver en qué época Dios va a hacer eso. Porque Dios va a anunciar el día y la hora. ¿Ah? ¿Cuándo será que Dios va a anunciar el día y la hora? Cuando se dé el decreto de muerte, porque hay una diferencia entre el decreto dominical y el decreto de muerte. El decreto de muerte se da ya al final, cuando nos estén persiguiendo los montes, en las montañas. Se va a dar un decreto de muerte para que nos aniquilen. Cuando ya estemos acorralados, entonces, en esa gran angustia de Jacob, entonces se va a cumplir esta declaración. Pronto oímos la voz de Dios que nos anunció el día y la hora de la venida de Jesús. Los 144,000 santos vivientes reconocieron y entendieron la voz, pero los malvados se figuraron que era fragor de truenos y terremotos. Así que Dios va a anunciar el día y la hora, pero eso todavía no ha sucedido. Eso está en el futuro. ¿Estamos claros? ¿Dónde está eso? En el futuro. Está eso. Y claro, si está en el futuro, no ha llegado todavía. Otra declaración más concerniente a que Dios va a anunciar el día y la hora. Al declarar Dios el día y la hora de la venida de Jesús y conferir el sempiterno pacto a su pueblo, pronunciaba una frase y se detenía mientras las palabras de la frase retumbaban por toda la tierra. Era un espectáculo pavorosamente solemne. Al final de cada frase, los santos exclamaban: aleluya, gloria. Eso será en el gran tiempo de angustia, cuando den el decreto de muerte. Dios va a anunciar el día y la hora. Ahora, vamos a ver aquí algunas declaraciones explícitas del desconocimiento. El hombre no maneja el conocimiento del tiempo, eso solamente le pertenece a Dios. Dios ha dejado la profecía, no es para que nosotros estemos adivinando. No. Es para que miremos que según ellas se van cumpliendo, vemos cuán cerca está su venida. Es para eso, pero no es para andar pronunciando fechas. Hay varios textos de la Biblia que hablan tanto de la venida de Cristo como del cierre de la gracia. Y yo lo voy a leer, pero ambos hacen énfasis en que son declaraciones del desconocimiento del hombre. El hombre no conoce. El hombre no conoce cuándo se va a morir. El hombre no conoce cuándo Cristo va a venir. El hombre no conoce cuándo se va a derramar el Espíritu Santo. El hombre no conoce cuándo dicten la ley dominical. Nada, eso está solamente en Dios.
Y claro, sabemos que está cerca porque los acontecimientos indican. Las profecías son como un mapa que nos van diciendo cuán cerca estamos de llegar. Pero usted antes de llegar no puede decir llegué. No. Establecer una fecha es decir ya llegué. Entonces, por ejemplo, Mateo 24, 36. Pero el día y la hora nadie lo sabe, ni los ángeles del cielo. Nadie lo sabe, ni los ángeles del cielo. El contexto. Esto fue parte del discurso del Monte de los Olivos, donde Jesús habla de la señal del fin. Marcos 13, 32. Pero de aquel día, ni la hora, nadie lo sabe, ni los ángeles del cielo. Pasaje paralelo al que acabamos de leer, el contexto. Hechos 1:7. No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, o sea, la época, que el Padre puso en su sola potestad. Está clarísimo. Respuesta de Jesús a su discípulo después de su resurrección, cuando le preguntaron si restauraría el reino. Entonces, mis amados hermanos, no tenemos que preocuparnos por el tiempo. El tiempo está en manos de Dios y no en mano tuya. Ahora, Dios no nos deja en tinieblas, nos da exhortaciones. Nos da exhortaciones de qué debemos hacer. ¿Qué debemos hacer? Mateo 24, 42. Velad pues, porque no sabéis. Aquí se repite el principio. Debemos velar precisamente. Oigan qué contradicción. Mientras que uno anuncia una fecha del 1 de mayo de 2026, aquí dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Si usted sabe las horas, hasta se descuida, no va a velar. Mateo 24, 44. Por tanto, también vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. No solamente que no la saben, sino que no la piensan. Mateo 25, 13. En el contexto de las 10 vírgenes. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Primera Tesalonicenses 5:2. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Ahora, aquí, el contexto de Primera Tesalonicenses 5:2. El día del Señor que vendrá como ladrón en la noche no es su venida, es el cierre de la gracia que va a sorprender a muchos. De eso tenemos que estar conscientes. Pero lo que quiero destacar, amados hermanos, que no hay un cómputo definido de 1844 para acá, y ya lo hemos visto. Apocalipsis 3:3. Si no velas, vendré a ti como ladrón. Eso es el cierre de la gracia. Ningún teólogo puede contradecir esto que estoy diciendo, porque eso lo apoya el espíritu de profecía. Apocalipsis 3:3. Si no velas, vendré a ti como ladrón y no sabrá a qué hora vendré a ti. Eso es el cierre de la gracia. Apocalipsis 16:15. He aquí yo vengo como ladrón. Eso es al cierre de la gracia también que se está refiriendo. ¿Estamos claros? No hagamos caso a los ponedores de fecha. Sabemos que tenemos que estar predicando la verdad presente, preparándonos y ayudando a preparar a otros, santificando nuestra vida. Pero Dios, si usted me escucha a mí poner fecha, desuscríbanse. Porque un predicador que ponga fecha no es un predicador guiado por Dios. Porque está violando el principio bíblico y el principio del espíritu de profecía. Joya de los Testimonios, tomo 1, página 506. Muchos de los que tomaron el nombre de adventista han incurrido en el error de fijar fechas para la venida de Cristo. Lo han hecho repetidas veces, pero el resultado ha sido cada vez el fracaso. Se nos declara que el tiempo definido de la venida de nuestro Señor está fuera del alcance de los mortales. Ahí está. Y le estoy dando varias citas de diferentes libros. Dios es regular en sus movimientos y no hace su obra con precipitación o descuido. Nosotros aquí en la tierra, como sufrimos enfermedades, calamidades, sufrimiento de toda índole, estamos desesperados porque Dios nos saque de aquí. Y eso se entiende. Pero de ahí a establecer una fecha, eso es otra cosa. Aquí dice que Dios no hace su plan y así. Dios es regular en sus movimientos y no hace su obra con precipitación o descuido.
Lo que estamos precipitados somos nosotros. A Dios eso no le afecta. Dios sufre nuestro sufrimiento, pero el tiempo a Él no le afecta porque Él habita en la eternidad. Y claro, nosotros queremos ayudar a Dios estableciendo fecha, pero así no se puede. Así no se puede. Mis queridos hermanos, algunos dicen, bueno, es que si no predicamos fecha, estamos postergando la venida y los eventos proféticos. No, al contrario, tenemos que predicar las profecías que se están cumpliendo, pero nunca establecer una fecha. Porque si lo hacemos, estamos en contra del principio bíblico y estamos en contra del principio del espíritu de profecía. Según algunos ha habido una aparente tardanza. Pero vamos a ver lo que dice el espíritu de profecía, porque hay muchos cristianos que se van a desesperar y la paciencia juega un papel importante. La tardanza no indica dilación. Dios no se ha dilatado. La tardanza no indica dilación de Dios. Dios no frustra a su pueblo. Él nunca hace eso. Él conoce el tiempo y la manera de trabajar. Algunos han criticado el aparente retraso, pero recuerden que el plan de Dios es perfecto, alabado sea su nombre. Carta 18 de 1899. No podemos atacar a Dios. Señor, ¿por qué tú no has mandado a Cristo? ¿Por qué ya los tiempos no se han cumplido? Dice aquí, los tiempos de Dios son ¿qué? Perfecto. Dios maneja el tiempo como Él quiere, porque Él no está afectado por el tiempo. Él no está afectado por el tiempo. De modo que la tardanza no es que Dios se está burlando de nosotros, no. Miren lo que dice aquí Elena de White, mensaje selecto, tomo 1, página 191. Los acontecimientos se desarrollan en orden y secuencia perfectos. Dios no va a volar de que una cosa, no, Dios no anda volando. Y a su debido tiempo aparecerá el plan de Dios. Dios nos va a sacar de aquí, no nos desesperemos. Pero eso va a ser a su debido ¿qué? Tiempo. Tiempo. Sabemos que hay muchos planes, proyectos, agendas. Pero hay una profecía que tiene que cumplirse. Y será predicado el evangelio a todo el mundo y entonces vendrá el fin. Todavía hay personas que no han escuchado ni siquiera hablar de Cristo. En pleno siglo XXI, cuando la tecnología está tan avanzada. ¿Con eso yo estoy diciendo que Cristo está lejos? No. La benevolencia de Dios le habla a esas tribus que no han conocido civilización, que están en el Amazonas, que están en África, tribus que no han conocido civilización. El mensaje le va a llegar, aunque no haya misioneros, porque en su infinita benevolencia, Dios le va a hablar a ellos. Sí, mis amados hermanos, Dios le va a hablar. Entonces no nos desesperemos. Así que los acontecimientos se desarrollan en su fidelidad. Dios obra con perfecta fidelidad. Sus promesas son sin arrepentimiento. Él está vigilando con ojo incansable la ejecución de su propio plan. No crean que Dios está ajeno a lo que está pasando aquí en la tierra. Dios dice aquí que Dios está vigilando con ojo como incansable la ejecución de su plan. Dios va a llevar su plan. Lo que pasa es que a Dios no le afecta el tiempo, amado hermano. A Dios no le afecta el tiempo. Entonces, como a Él no le afecta el tiempo, Él está llevando su plan y dejando que el mal se desarrolle al paso. ¿Cuál es el papel tuyo y mío? Hemos de esperar y velar con paciencia, perseverancia, para que cuando se cumpla el tiempo, no estemos con nuestras lámparas apagadas y sin aceite. Ven, el consejo. Tenemos que esperar y velar con paciencia y perseverancia y procurar que nuestras lámparas estén encendidas y tengan aceite extra. Eso es lo que tú y yo tenemos que procurar. Sí, eso es lo que tú y yo tenemos que procurar. Y voy a terminar con una declaración muy oportuna para este seminario. Deseado de todas las gentes, página 23. Pero como las estrellas en su vasta órbita de su derrotero señalado, los propósitos de Dios
no conocen premura ni demora. Sabemos que estamos viviendo en un mundo de sufrimiento, donde quisiéramos que ya las profecías todas se cumplan, pero los propósitos de Dios no conocen premura ni demora. Amados hermanos, cuando aparezcan videos como este que les presenté al principio, estableciendo una fecha, tenemos que estar preparados, consagrando nuestra vida, pero no creamos a la fecha, porque luego llega la fecha y si no ocurre nada, entonces la gente termina desencantándose y se va acostumbrando a esa falsa expectación, y eso va debilitando la fe y también afecta la obra de la predicación. He querido presentarle este seminario para que estemos preparados, claro que sí, pendiente de la profecía, pero nunca establecer fecha. Vamos a orar. Yo voy a ponerme de rodillas. Amante Padre que estás en los cielos, gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos has dejado amonestaciones claras de no predicar fechas. Tenemos que estar atentos predicando la verdad presente, pero nunca establecer fecha. Permite que los hermanos puedan comprender. Sé que en los comentarios muchos van a contradecir aquellos que son partidarios de la fijación de fecha, pero Señor, yo siempre me apego a lo que dices tú en tu palabra y en el espíritu de profecía. Gracias por tu amor, aquellos que lo aprecien, que les sirva de apoyo. En el nombre de Jesús, amén. Bien, amados hermanos, hemos terminado por ahora. Recuerden, como siempre les digo, los que necesiten la diapositiva están disponibles gratuitamente al número que está apareciendo en pantalla. Así que sigan siempre apoyando nuestro ministerio y si Dios lo permite, nos encontraremos en otro tema. Bye. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protegía a tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro.